Bueno, shalom, amados hermanos. Bendito sea el Eterno que nos presta una vez más la vida y nos permite, tener una vez más este estudio. Así que tuvimos un inconveniente la primera vez, pero aquí estamos una vez más. Así que pues voy a rogarles para que abramos las escrituras en el libro de los Hechos. Vamos a abrir las escrituras en el libro de los Hechos, en el capítulo 22. Ese es el capítulo que nos compete estudiar en esta oportunidad. Así que Hechos, capítulo 22. El día de ayer, ¿verdad? Finalizamos lo que es el capítulo 21. Así que hoy vamos con el capítulo 22. Así que vamos a abrir la palabra del Eterno. Hechos, capítulo 22. Y vamos a leerlo como lo hacemos siempre, así sistemáticamente. Dice así la palabra del Eterno, Hechos capítulo 22, verso 1 en adelante. Dice así: acordémonos que el día, en el capítulo anterior, vimos cómo Pablo llega a Jerusalén en el capítulo 21, aunque los hermanos le decían de que corría peligro su vida, y a pesar de todo el amor de Pablo era tan grande para el Eterno que él se había propuesto en su corazón ir a Jerusalén, no importa lo que pasase. Así que llegó a Jerusalén y aquí se armó un alboroto. Pablo ahorita va a hablar en el verso 40, que es el último de los pasajes del capítulo 21. Dice aquí, y voy a leer nomás solo para agarrar el hilo. Dice: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Una de las cosas que es importante es el hecho de ubicarnos. ¿Por qué Pablo en este momento va a hablar en lengua hebrea? De hecho, Pablo, podemos decir que era un políglota, hablaba varios idiomas, pero en este caso él va a hablarles en lengua hebrea. ¿Para qué o cuáles eran, digamos, en aquel tiempo las lenguas, digamos, más usadas? Bueno, eso iba a depender de qué hablaban. Por ejemplo, la lengua, digamos, que se hablaba así, vamos a decir, del pueblo. Podemos hablar la lengua comercial, podríamos decir, que es la lengua griega. La lengua griega. Digamos, hablar de cuestiones comerciales, hablar cosas, de negocios. Cuando se hablaba también, porque también se hablaba el arameo, de hecho, también habían quienes hablaban latín, ¿verdad? De hecho, por eso tenemos que ahí en la parte de arriba, ¿verdad? Donde habían puesto a nuestro amado Mesías, dice que estaba aquel letrero que estaba, y allá parece que estaba en griego, en latín y en hebreo, porque también se hablaba latín. Pero cuando hablaban de cosas sagradas, de algo bien importante, lo que hacían es hablar en lengua hebrea. Pero estamos hablando de cosas espirituales. Por eso es que acá la defensa, vean Pablo lo que va a comenzar a decir. Y dice, por eso todos hicieron gran silencio, dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Oigan, estamos en Hechos capítulo 22. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír, oigan bien, aquí es la parte que les digo, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Por qué dice la escritura acá? Y al oír que les hablaba en lengua hebrea,
guardaron más silencio. O sea, ya pues comenzamos diciendo de que pues guardaron silencio para escucharle a Pablo, ¿verdad? Pero cuando él comenzó a hablar en lengua hebrea, todos pues se callaron, así, ¿verdad? Yo creo que se acordaron de aquel texto, ¿verdad? Porque Pablo iba a hablar algo que obviamente no iba a hablar cosas de sí mismo, sino que era el Espíritu que estaba en él, el cual hablaba, ¿verdad? Y yo me recuerdo aquel pasaje que está en el libro de, si no me equivoco, en el libro de Coelet, en el libro de Eclesiastés, donde dice, el Eterno está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, acá dice la escritura de que cuando ellos oyeron que Pablo les hablaba en hebreo, fíjense bien, guardaron más silencio. ¿Por qué guardaron más silencio? Bueno, en primer lugar, porque la lengua hebrea se utilizaba para asuntos especiales, para asuntos espirituales, y obviamente pues era una lengua que sabemos nosotros que es la lengua santa. Por eso dijimos que decíamos la Shon HaKodesh, o la lengua sagrada. Entonces dice acá Hechos 22:2 que al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio. Es decir, comenzaron a escuchar, ¿verdad? Comenzaron a escuchar porque sabían también que el Eterno había hablado en ese idioma. De hecho, las escrituras originalmente están en el idioma hibrit, ¿verdad? O en hebreo. Entonces, él comienza, vean cómo comienza a hablar. Aquí él está hablando en hebreo. Él está hablando en hebreo. También esto podríamos relacionarlo, ¿verdad? Con la vez que la escritura dice que también cuando el Mesías le habla a Pablo, cuando Pablo cae al suelo, ¿verdad? Y de hecho queda ciego por 3 días, dice que el Mesías le habló en lengua hebrea y le dijo, ¿verdad? Lo que el Mesías le dijo en lengua hebrea es, si se recuerdan, el Mesías le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, justamente pues el Mesías, obviamente, conociendo cualquiera de los idiomas que existían, ¿verdad? Pero decide hablarle a Pablo en lengua hebrea. Entonces, lo mismo acá, ¿verdad? El hebreo tiene una riqueza increíble. De hecho, pues, tenemos un par de estudios ya en el canal de YouTube de la riqueza del idioma hebreo. ¿Por qué hebreo? Con esto no estoy diciendo que los demás idiomas de la tierra no sirven, no. No nos vayamos a equivocar. No estamos diciendo que los demás idiomas de la tierra no sirven. Por supuesto que sí sirven. Y de hecho, les digo esto también porque algunos, ¿verdad? Llegan digamos, han llegado a tal grado, y yo les digo porque yo me he dado cuenta, ¿verdad? De decir, no, la Biblia que tenemos está en español, no, no, eso no sirve. Cuidado con decir esas cosas. Cuidado. ¿Por qué razón? Oiga bien, ¿por qué razón? Porque si bien es cierto, el hebreo es la lengua sagrada, la lengua con la cual el Eterno habló a nuestros padres, la lengua en la cual la Biblia fue inspirada, los demás idiomas de la tierra, fíjense bien, también han sido ocupados por el Eterno para traernos la bendición de la palabra. De hecho, pues ya desde antes podemos hablar, cuando hemos tocado temas como, por ejemplo, el Shavuot, ¿verdad? Y logramos ver que aún los comentarios de los judíos de los tiempos antiguos o de los israelitas de los tiempos antiguos decían que el Eterno también, por ejemplo, cuando entregó la Torá en el monte Sinaí, no solamente la entregó en hebreo, sino que también dice que se entregó en las 70 lenguas existentes en aquel tiempo. Entonces, por eso digo, hay que entender, ¿cómo decir? Hay que ser equilibrados y pues bendito sea el Eterno, porque también, pues les digo, tenemos una Biblia en español, bendito sea Él. Y porque también hay Biblias en inglés, bendito sea Él. Y porque también hay Biblias en portugués, y porque también hay Biblias en francés, bendito sea el Eterno. ¿Por qué? Porque ha sido la forma de cómo el Eterno, después de que Israel se dispersó en medio de todas las naciones, ha sido la forma como el Eterno ahora nos ha venido hablando. Ahora que conocemos, ahora venimos, pues, y comenzamos a ver las raíces, ¿verdad? De las palabras y todo eso. Baruch Hashem.
Bendito sea su nombre. Entonces, cada vez que hablo siempre acerca de lo maravilloso que es el idioma hebreo, también, ¿verdad? Dejo en claro, bendito sea el Eterno por los demás idiomas de la tierra, que también pues han servido para llevar la palabra, ¿verdad? Llevar la palabra y para que la palabra viniese hoy en día a mucho pueblo que está hoy en día en medio de las naciones, a mucha casa de Israel. Entonces, vamos a continuar. Estamos en Hechos capítulo 22, ¿verdad? Hechos capítulo 22 y estamos estudiando verso por verso. Así que, bendito el Eterno. Vean lo que va a comenzar a decir el apóstol Pablo acá. Dice, eh, yo de cierto soy judío, verso 3, 22, 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso del Eterno como sois todos vosotros. Aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo dice que él, pues bueno, es judío y fue instruido a los pies de Gamaliel. De hecho, en la historia se dice que Gamaliel instruyó a 400 alumnos en el idioma griego. Bueno, yo pienso que Pablo pudo haber sido uno de ellos. ¿Verdad? Acá dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Este Gamaliel del cual estamos hablando acá, también se cree que fue nieto del gran Gilel. Acuérdense que cuando se le dice gran Gilel, o sea, estamos hablando de grandes maestros que existieron antes, aún de que el Mesías viniera. Gilel, los dos grandes enseñadores, siglo II antes del Mesías, Gilel y Shammai. Entonces, aquí Pablo les está diciendo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Aquí también he explicado, también, porque el hecho de que Pablo haya nacido en Tarso de Cilicia, no significa de que Pablo, bueno, como es judío y nació en Tarso de Cilicia, y al final diga que tenga ciudadanía romana, si Tarso de Cilicia no es Roma. Bueno, el punto es de que estas ciudades, fíjense, estas ciudades en el caso de Tarso de Cilicia, eran ciudades que eran conquistadas por Roma. Entonces, al ser conquistadas por Roma, eran parte de Roma. El que nacía automáticamente aquí en Cilicia era de ciudadanía romana, así de nacimiento. Sin embargo, acuérdense que cuando hablamos de el judío, en este caso Pablo dice que es judío, está hablando en cuanto al linaje, es decir, en cuanto a la sangre. O sea, en otras palabras, Pablo es judío porque es descendiente de la tribu de Benjamín. Entonces, hubiese nacido, digamos, yo estoy acá en El Salvador. Si Pablo hubiese nacido aquí en El Salvador, eso no le quita que él fuese judío. ¿Por qué? Porque el ser judío es a través de la sangre. Bueno, hoy en día se cree que es judío aquel que es de madre judía, pero en tiempos antiguos o en otros tiempos no ha sido siempre así. Hubo un tiempo donde era, ya sea padre o madre judía, era judío. Pero el hecho es de que obviamente esto va de padre a hijo, ¿verdad? De manera consanguínea, es decir, a través de la sangre. Entonces, Pablo había nacido en Tarso de Cilicia y, eh, y esta ciudad, como dije, pues era como que fuese una provincia romana, es decir, un lugar conquistado por Roma. Hay un nombre, ahorita se me va realmente el nombre, pero le daban un nombre a las ciudades que ellos conquistaban. Luego dice, bueno, termina diciendo, eh, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres, celoso del Eterno, como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, así como ustedes son celosos del Eterno, celosos de Hashem, también yo soy celoso, ¿verdad? También yo soy celoso. Y también he sido instruido en la Torá y también soy celoso de la Torá como todos ustedes. Verso 4. Perseguía yo este camino hasta, hasta la muerte, oiga, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, el Cohen Hagadol, todos los ancianos de quienes recibí cartas para los hermanos,
y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Oiga, pero aconteció, y aquí Pablo va a contar el relato, o sea, va a relatar cuando el Mesías se le aparece, vean ustedes qué lindo esto, dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, estamos leyendo en Hechos 22:6, Hechos 22:6 dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Ya sabemos que esta voz la escuchó en lengua hebrea. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Adón? ¿O quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Yeshua de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, y el Adón me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la Torá, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, o Shaul. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Wow. Esto que, bueno, aquí acuérdense que acá estamos ante Pablo. Pablo está contando su conversión, contando cómo fue de que ese cambio, ¿verdad? Ese cambio, porque fue un cambio radical, un cambio realmente increíble, pero a la misma vez asusta. ¿Por qué les digo que asusta? Porque, pues, no es fácil. No es fácil quedarse ciego 3 días, no es sencillo. Sin embargo, como lo he dicho en algunas oportunidades, el Eterno nos habla de diferentes maneras. Él sabe si una persona tiene todavía solución. Cuando no, pues realmente hay muchos casos que se dan, ¿verdad? Pero cuando la persona tiene todavía remedio, cuando no tiene remedio, la misma palabra dice que el Eterno envía un espíritu de engaño para que crea la mentira. Increíble. Pero cuando la persona tiene, sabe que en el fondo hay algo, pues, y muchas veces, pues, el Eterno quizás nos habla, porque dice la palabra que de una o de dos maneras habla el Eterno, pero el hombre no entiende. Él puede hablarnos y obviamente que nos habla primeramente con voz apacible, porque así es Él. Si se recuerdan aquel momento donde el profeta, si no me equivoco, el profeta Elías se estaba escondiendo, eh, dice la escritura que él escuchó, primero, bueno, se habla de un viento que rompía las piedras, pero el Eterno no estaba ahí. Después dice que vino un terremoto, ¿verdad? Pero el Eterno no estaba ahí. Al final, cuando dice que oyó un silbido apacible, y entonces es cuando le hablan y le dicen Elías, ¿verdad? Y cuando le dicen, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Verdad? Y es en ese sonido apacible que estaba el Eterno. Y es porque realmente el Eterno nos habla siempre y Él quisiera de verdad que nosotros comprendiéramos así con su palabra, el escuchar su voz y pues así su voz de amor y todo, pero algunas veces pues no somos tan así, no escuchamos su voz tan a las primeras. Entonces, pues si el Eterno sabe que o Él conoce el corazón de la persona, que sí, está rescatable, entonces pues comienza a hablar de otra manera. En este caso pues es otra manera. En el caso de lo que le pasó a Pablo o Shaul, no era solamente de ir donde él y decirle que alguien llegara y le demostrara que Jesús era el Mesías. No era así, sino que tuvo que pasar así para que él entendiese. Entonces,
Obviamente, ¿no? El resultado, vean ustedes el resultado, así como Pablo, porque les digo, ciegamente él creía que estaba haciendo, que estaba haciendo las cosas bien. Ciegamente él creía que a través de perseguir a la comunidad de creyentes en Yeshua, él, él creía de que todas las cosas estaban bien así, pero no estaban bien así. Eh, Vamos a ver. Lo que le tocó a Pablo, fíjense bien, lo que le tocó al apóstol Pablo fue eh, pues entender las cosas de otra manera, ¿verdad? Entenderlas de otra manera. ¿Y de qué manera? Bueno, un poco más difícil, como le pasó a Jonás, ¿verdad? Jonás simplemente también tenía que ir a Nínive, pero pues no quiso así, sino que le pasó también otra cosa un poco más difícil. Sin embargo, pues acá a él tuvo que pasarle así, pero era necesario que esto pasara. Permítame. Bueno, vamos a continuar acá. Vamos a continuar. Dice, veamos, verso 11. Estamos en Hechos, capítulo 22 y el verso 11. Dice así: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Elohim de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Vean qué maravilloso esto. Vean lo que dice acá. Dice, y él, verso 14, dijo: el Elohim de nuestros padres te ha recogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿Quién es el justo? El Mesías. Vean. ¿Y qué más? Y oigas la voz de su boca. Baruch Hashem. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Vea. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y hazte vilá, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Baruch Hashem. Vean qué maravilloso, ¿verdad? Acá, este hombre que estamos viendo acá llamado Ananías, ora por el apóstol Pablo, por Saúl, y le es de vuelta la vista, y pues ahora le dice: no hay tiempo que perder, tienes que hacer tevilá, tienes que hacer inmersión, invocando el nombre de Yeshua, y tus pecados te van a ser perdonados. Es decir, borrón y cuenta nueva. Baruch Hashem. Vamos con el verso 2, el verso, vamos a ver, verso 17. Verso 17 dice así, perdón. Dice, estamos en Hechos capítulo 22, verso 17, dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Bueno, ya Pablo estaba en Jerusalén, como hemos venido viendo, y justamente se había dirigido al templo. Vean, esto es para que ustedes vean también la importancia del templo, la importancia del templo. No es que, ¿verdad? Como algunos dicen, no, la verdad que el templo ya, eso ya, Dios lo destruyó porque ya no quería, ya no quería. No, realmente el gran problema no fue el templo. De hecho, pues el templo, o como comenzó todo con el tabernáculo, el Mishkan, pues era el Eterno diciéndole: yo quiero morar entre ustedes. Cuando el templo fue levantado, incluso Salomón había dicho, ¿verdad? Palabras maravillosas acerca del templo.
Y había dicho adicionalmente que esa casa sería una casa de oración para todas las naciones. Entonces, el mismo Mesías también le llamó a esta casa, al templo, la casa de su padre, cuando entró y votó a los que estaban ahí haciendo negocios y todo eso, las mesas las volcó, ¿verdad? ¿Por qué? Y les dijo, ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Entonces, aquí estaba Pablo justamente en ese templo, en esa casa, que luego, pues obviamente iba a ser destruida, pero fue destruida no porque, es decir, no fue destruida porque no era necesaria ni nada por el estilo, sino que lamentablemente, como ya hemos hablado, eh, fue odio infundido. Es odio gratuito. Es decir, lo que pasaba en aquellos tiempos es que la gente se odiaba sin sentido. Así. El primer templo se dice que se destruyó por idolatría, pero ese odio gratuito, piense bien, alcanzó también al Mesías. Porque no había, todos se odiaban entre sí y unos se consideraban mejor que otros. Y obviamente siempre hubo un remanente, ¿verdad? Pero unos se consideraban mejor que otros, dicen, esos son los comentarios según la historia judía, de que uno se consideraba mejor que el otro y el otro odiaba al otro porque no era de su grupo y así, bueno, y así era todo. Entonces, esos son los comentarios que se hacen en la historia, de que fue odio infundido, odio gratuito, porque unos se odiaban con nosotros pensando que eran mejores que los demás. Entonces, va a haber un día donde, pues sí, cuando el Mesías esté acá nuevamente en la tierra, el templo va a estar en pie una vez más. Pero eso lo vemos, inclusive creo que lo tuvimos que haber visto y está en el tema del milenio, en los tres temas que ya hemos grabado y están en su canal. Así que, bueno, eh, estamos en Hechos, capítulo 22 y el verso 18, ¿verdad? Ahí estamos estudiando y pues estando ahí dice que le sobrevino un templo, estando orando en el templo, donde oyó una voz que le dijo, date prisa, sal de este lugar, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Verso 19. Yo dije, Señor, Adón, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a las naciones gentiles. Oigan, bueno, qué cosa, ¿verdad? Vamos con el verso 22. Bueno, lo que pasa es que se me viene a la mente, ¿verdad? El hecho de cuando el Mesías habla de los gentiles, cuando el Mesías habla de las naciones, es porque en medio de las naciones está Efraín, en medio de las naciones está la casa de Israel. Y recuerdo en cierta oportunidad, si no me equivoco, Felipe, creo que hay dos Felipe y no me recuerdo quién más, pero dice que unos griegos llegaron, dice que no recuerdo si era una fiesta, qué es lo que estaba. La cosa es que llegaron unos griegos y querían ver a Yeshua. Y me parece que Juan, no recuerdo si Juan y Felipe, pero la cosa es que se dirigieron estos griegos a uno de ellos y le dijeron queremos ver a Yeshua, pero ellos en vez en vez de ir a Yeshua se fue a otro discípulo y los dos juntos fueron y le dijeron al Mesías, unos griegos te quieren ver. Pero lo interesante es que la respuesta del Mesías no fue algo que, es decir, lo que todo espera, me quieren ver, ¿y quiénes son ellos? Está bien que vengan, no, sino que el Mesías, la respuesta de él fue, viene el día y la hora en el cual, bueno, él había de ser entregado y habló de una semilla que cae a tierra y que cuando cae entonces da mucho fruto. Entonces, o sea, ¿qué comenzó a hablar él? O sea, ¿por qué comenzó a decir eso cuando la pregunta, cuando lo que querían ellos era una respuesta? Mira, unos griegos te buscan.
Él comenzó a hablar de su muerte. Él comenzó a hablar de su muerte. Él comenzó a hablar acerca de que un día pues él iba a morir, y cuando él muriera, pues vea como una semillita. Él se estaba comparando en este caso a una semilla que al morir la semilla lleva mucho fruto. Cuando él muriera y cuando él resucitara, pues obviamente eso iba a servir para traer vida. ¿Para traer vida a quién? A todos los huesos secos que están descritos en el libro de Ezequiel capítulo 37. Entonces, imagínense acá, imagínense qué cosa esta, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Dice así. Verso 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, vea usted, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Es lo que veníamos hablando. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle azotado. Vean, realmente, bueno, el Eterno no se equivocó, obviamente el Mesías tampoco se equivocó al utilizar a este hombre. Este hombre obviamente tenía, bueno, en primer lugar, pues sabemos de que sí era un judío, había sido perseguidor de los primeros creyentes en el Mesías, pero vemos en este caso, imagínense, digamos, qué tipo de persona era, como comenta nuestro amado hermano Joseph, ¿verdad? Dice: ¿por qué Hashem va a usar un perseguidor y asesino de creyentes en Yeshua? Pues porque justamente el Eterno, oigan bien, está hablando de un cambio. El Eterno está hablando de un cambio. Y cuando el Eterno cambia las cosas, las cambia completamente, completamente. Cuando el Eterno transforma, lo hace de una manera total. Y en este caso, pues, tenemos a un rabino, a un maestro llamado Pablo, llamado Saúl, que había nacido inclusive fuera de Eretz Israel, había nacido en Tarso, como acabamos de leer, pero tenía también la ciudadanía romana. ¿Por qué? Porque Tarso era una ciudad que pertenecía a Roma. Entonces, razón por la cual estamos viendo acá, ¿verdad? De que inclusive pues hasta para hacerle algo tienen miedo porque tienen ciudadanía romana. Y aquí hay alguien que le dice: yo la conseguí con una gran suma de dinero, había comprado, pero él no la había comprado, sino que era de nacimiento. Ya todo el Eterno ya lo venía haciendo. Y en la, vamos a decir, y en la conversión de Pablo, fíjense bien, de ser un perseguidor de la congregación, de ser un perseguidor de Yeshua, ahora pasa a ser el máximo exponente, vamos a decir, ¿verdad? De llevar la Torá, de llevar el evangelio de Yeshua a todas las naciones. O sea, en la vida de Pablo o en la vida de Saúl podemos ver el poder transformador del Eterno, el poder del cual nos habla el libro de Isaías capítulo 1, donde dice: si tus pecados fueren como la grana, si tus pecados fueren, no importa. Dice: si te arrepientes, dice que vendrán a ser como blanca lana.
el Mesías, al venir el Mesías, todas las cosas, dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y por esta razón, ahora, después de ser un perseguidor, después de ir en contra de Yeshua, ahora está dispuesto a dar su vida por él. De hecho, había venido aquí a Jerusalén y había venido aún sabiendo de que su vida peligraba, pero no le importaba. ¿Por qué? Porque amaba de verdad, de todo corazón al Mesías. Amaba de todo corazón al Eterno y quería hacer su voluntad. Entonces, por esta razón al final aquí le dicen, pues el Mesías mismo, cuando él estaba orando en el templo, le dice, vete, salte de aquí, no te van a oír y yo necesito que tú seas un instrumento en mi mano para llevar la Torá, para llevar el Evangelio, ¿a dónde? Hacia las naciones gentiles. ¿Por qué hacia las naciones gentiles? Porque allí estaba y aún sigue estando Israel. Ahí está el plan de cómo, ¿verdad? De cómo el Eterno esparció a las 10 tribus de Israel en medio de todas las naciones para cumplir las promesas hechas a nuestros padres, ¿verdad? Y bueno, de hecho, todavía nos falta, ¿verdad? Otros capítulos más donde vamos a ir observando e ir viendo también, pues, la causa por la cual Pablo, vamos a decir, era perseguido ahora, la causa por la cual Pablo arriesgaba su vida, porque Pablo era un conocedor de la palabra, era un conocedor de la Torá, era un conocedor, era, o sea, era una eminencia en cuanto a conocimiento de la Torá, ¿verdad? Conocía perfectamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Todavía no se le había llegado el momento de que se le abriera el entendimiento. Ahora sí, con esto que está contando él, ahora vemos esa transformación. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, hoy existe la posibilidad de que no importa a alguien cuán malo haya sido, si se arrepiente de todo corazón, el Eterno está dispuesto a perdonarlo. No importa, no importa el pasado. Dice la palabra aquí, las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, a través del Mesías podemos nosotros obtener perdón de pecados y la redención de nuestra alma. Entonces, wow, eso es lo que hizo el Eterno al enviar a su Hijo. Que ahora, como dice el famoso pasaje, ¿verdad? Que muy lindo pasaje, dice, porque de tal manera amó el Eterno a las naciones que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, wow. Bueno, estamos ya a un pasaje de terminar el capítulo y estamos en el verso 30. Hechos, capítulo 22, verso 30. Dice así, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir ante los principales sacerdotes y todo el concilio y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Bueno, llegamos acá, o terminamos más bien el capítulo 22 y de verdad que, wow, las escrituras son maravillosas. Las escrituras son de verdad que producen vida en nosotros. Estudiar la palabra, meditar en ella, hace que realmente nos sintamos vivos. Porque les voy a decir, habemos muchos que estamos vivos, pero muertos. Y habemos otros que estamos vivos y de verdad estamos vivos. La palabra del Eterno es la que nos da vida. Su palabra es vida. Su palabra es eficaz. Dice la palabra que ella misma es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, llega hasta los tuétanos y hace que discernamos. Bueno, dice que hace que nosotros podamos discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, hablar, ¿verdad? De Pablo, como hemos venido, pues, como hemos venido, digamos, leyendo en estos capítulos, estamos hablando de, pues, quizá yo diría, de uno de los hombres
más incomprendidos hoy en día, porque muchos queriendo entender o queriendo decir que hacen lo que Pablo hizo o lo que él dijo, pues muchos de sus textos, de sus palabras han sido mal entendidas y han llevado a las personas a hablar en contra de la misma ley del Eterno, de la misma Torah. Pero bueno, estamos viendo a un hombre que conoce el nuevo pacto, que conoce que los huesos secos van a levantarse. Un hombre que conoce acerca de la división de las dos casas de Israel. Así, el problema actualmente con las cartas de Pablo, que no entenderlas, es porque la mayoría de personas que leemos el Nuevo Testamento, vamos a decirle así, y leemos las cartas de Pablo, sí, es decir, leemos, ¿verdad?, lo que está escrito, pero Pablo, cuando está escribiendo, él conoce el Tanakh, el Antiguo Testamento, conoce la profecía, conoce lo que va a pasar, o sea, conoce todos estos temas que estoy mencionando, pero el lector actual no los conoce. Entonces, cuando Pablo habla o cuando se está leyendo, no se entiende. ¿Por qué no se entiende? Porque no se conoce lo que Pablo conocía. Hoy en día, el Eterno está derramando sobre nosotros el Espíritu. Es decir, el Eterno está derramando el Espíritu de su Hijo en nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos, para enseñarnos, para que aprendamos nosotros quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Así que, pues, una vez más, hemos llegado al final de un capítulo más del libro de los Hechos. Y como siempre, wow, muy interesante. Yo les invito a que lo vuelvan a leerlo ustedes nuevamente, el capítulo, ¿verdad? Y de esa manera, pues el Eterno obra en nuestra vida y también pues vamos llenándonos de ese conocimiento de la palabra, y el conocimiento de la palabra, la misma palabra para nosotros es vida. ¿Por qué? Porque necesitamos estar bien vivos, necesitamos estar espirituales, necesitamos que el hombre espiritual esté fuerte. ¿Por qué? Porque hay muchas adversidades, porque también hay alguien que todo el tiempo está poniendo obstáculos y pruebas, y más bien dicho, tentaciones, ¿verdad? Para que los hijos del Eterno caigan. Pero bueno, si estamos nosotros amarrados o agarrados bien a las manos de nuestro Padre y nos santificamos todos los días y avanzamos, entonces les digo, no, estamos de verdad eh, con el Eterno, ¿verdad? Que no nos deja y que no nos dejará en ningún momento. Al contrario, nos dará fuerzas. Por eso es que siempre la invitación a orar, a estudiar, a ayunar y a mantenernos despiertos, ¿verdad? ¿Para qué? Cuando digo mantenernos despiertos es decir, que estemos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son curiosos, nuestros oídos, nuestra boca, etcétera, todos los sentidos. Entonces, pero tenemos que estar con el espíritu así, despiertos, ¿verdad? Ante las cosas que están a nuestro alrededor, para cerrar nuestros oídos a las cosas que no debemos de oír, cerrar nuestros ojos a las cosas que no debemos de ver y cerrar nuestra boca cuando no tenemos que hablar. Así que, bueno, el Eterno nos guíe con su Santo Espíritu y pues, bueno, invitados ahora sí, ¿verdad? Hasta el día lunes, si el Eterno nos presta la vida, para que iniciemos un nuevo tema. Pronto voy a estar publicando, ya les digo, muy posiblemente vamos a hablar del tema acerca de qué es el alma, qué es el espíritu, o bien iniciamos el tema de las 70 semanas. Así que, pues, invitados a estar pendientes a cuál de los dos temas vamos a estudiar, pero el tema que sea que estudiemos, ayúdenme siempre, ¿verdad?, a orar y a pedir a nuestro Padre que nos dé el discernimiento para poder, pues, trazar la palabra y trazar la vida. Así que muchas gracias a todos los hermanos que han estado pues pendientes del estudio. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, y a todos los que van a verlo en diferido o en el canal de YouTube, quizás hoy, mañana o qué sé yo cuándo, pues que esto sea de bendición para sus vidas. No me resta más que decirles, shalom, paz y bendiciones.